Hola, mi nombre es Alexander Valencia Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Actividad 1. Elementos de las teorías de las relaciones internacionales. Dentro de se nos ha dado una extensa cantidad de conceptos relacionados con las teorías de las relaciones internacionales. Confrontándolo con un suceso de importancia y relevancia internacional, vamos a analizar algunos conceptos, mínimo 5, que están relacionados con este mismo suceso. El suceso seleccionado es incendios en el Amazonas. 5 datos que explican qué está en riesgo por los fuegos. Este acontecimiento relacionado con el cambio climático y el medio ambiente afectan 3 países de los 9 que hacen parte de la selva tropical más grande del mundo, el pulmón del planeta. De aquí surgen unos debates paradigmáticos. ¿Basados en qué? Basados en el enfoque o punto de vista de cada uno de los países que hacen parte de este pulmón. Si bien vemos que son 9 países, hasta ahora 3 han sido los afectados. Este hecho tiene repercusiones mayores en 5 aspectos que afectan al planeta y obligan a una intervención inmediata de ayuda extranjera. Una oportunidad para que potencias puedan tener una agenda de injerencia en la política exterior y a la vez a través de la economía tener una hegemonía de interferencia, un factor muy aprovechado para hacer incursión en la globalización de América Latina, en una región de riquezas imaginables y aún sin explorar. Cuando hablamos de agenda, vemos como algunos países han manifestado su intención de colaborar. Esta intención no ha sido no ha sido bien vista por parte del gobierno brasileño, debido a que existen unas imposiciones para manejar de alguna forma esos apoyos. Se ha querido crear una agenda. Esto rompe con la agenda que tiene determinado el gobierno de Brasil para atender esta emergencia. ¿Qué puntos define la afectación de este incendio? El primero, más de 40.000 especies de plantas tiene nuestra selva amazónica, más de 6.000 especies de animales, cerca de 400 grupos indígenas, principal regulador del clima del planeta y cuenta con la cuenca fluvial más grande del mundo. Como vemos, la selva amazónica tiene injerencia y repercusión en gran parte del planeta. Principales interpretaciones y abordajes analíticos sobre el suceso. Brasil aceptará la ayuda internacional para los incendios en el Amazonas siempre que pueda decidir cómo usarla. Existe una gran dualidad en la aceptación de los recursos que el gobierno francés otorga a Brasil. Para ello, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exige manejar estos recursos de manera positivista. Recordemos que el positivismo nos planteaba una corriente filosófica que afirman ser la última más elevada en la fase del conocimiento. En otras palabras, es una ciencia que construye en el conocimiento lo positivo, en algo concreto. Vemos acá cómo al exigir manejar esos recursos de manera positiva está no permitiendo la injerencia, la condicionalidad de Francia. Decimos que Brasil es un país responsable en el uso adecuado de los recursos, considerando que se avanza en dirección al bienestar de la sociedad. Se hace referencia además a la importancia del Fondo de la Amazonía, financiado por Noruega y Alemania, y que está paralizado por las nuevas políticas que el gobierno brasileño pretende incluir. Como vemos, una vez más, existen, como nombramos anteriormente, algunas agendas no coinciden con lo que se ha planteado y con las políticas de Brasil, quien es el que tiene gran parte de esta selva amazónica en su territorio. Otro aspecto son los incendios del Amazonas, lo que se sabe de cómo se originaron los fuegos que causan estragos en la región. Se hace referencia a la temporada seca, pero ella se suma a la actividad de los agricultores que talan y queman zonas para adecuar los cultivos.
La racionalidad, aquí otro concepto importante de las relaciones internacionales, en estas actividades difiere de los verdaderos intereses en la explotación adecuada de la selva. Estos incendios por sí solos no se presentan. Se hizo necesario que personal militar se desplegara en la selva para controlar actividades agrícolas de manera responsable. El presidente Bolsonaro, además culpa a las ONG medioambientales y por lo cual prepara un informe con las pruebas de hechos. Cuando hablamos de racionalidad, de hecho vemos que no debiera explotarse los recursos naturales existentes en la selva amazónica. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora. Al estar explotando los recursos de la selva, estamos afectándola. Aquí en nada se está mejorando. Entonces debemos tener racionalidad, aspecto y concepto importante dentro de las relaciones internacionales. También hablamos de otros aspectos que se han mencionado como las consecuencias que podría traer el incendio del Amazonas. Dice que las peores consecuencias serían para el medio ambiente del planeta, no del continente, sino del planeta, convirtiendo la selva tropical en una sabana seca. El humo ha alcanzado varios países, el planeta perdería su principal fuente de oxígeno, lo que ocasionaría un extremado cambio climático. Otro aspecto es que si la selva se quema, es culpa de todos. En el bosque tropical más grande del mundo, extendiéndose por 9 países, mayor productor de oxígeno del mundo, con una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados y un bosque de 5.5 kilómetros cuadrados, de lo cual solo 2 millones de estos 7 están protegidos, con diversidad de insectos, peces, aves, mamíferos y plantas, el cual absorbe 1.000 millones de dióxido de carbono y en su proceso devuelve oxígeno, aportando a la crisis climática mundial. Además de ser una fábrica de agua, fauna y flora con el 50% de la biodiversidad del planeta, con riquezas aún desconocidas por la ciencia. De aquí nacen ciertas reflexiones sobre la problemática subyacente. De acuerdo con Elinor Ostrom, en su libro El gobierno de los bienes comunes, quien abraza el campo de los estudios socioeconómicos de las acciones colectivas en la aprovechación de recursos comunitarios, abarca la ontología. Cuando hablamos de ontología, dentro de la geopolítica, ha sido desarrollada por Organización de las Naciones Unidas para el beneficio en común, aprovechando los recursos naturales. La ontología geopolítica cubre los nombres de los territorios y grupos en los aspectos que determinan y que requieren de la injerencia internacional. El suceso ambiental producido por acción involuntaria del ser humano, en el artículo producto de este trabajo, es evidente un recurso natural colectivo. La selva es un recurso que compete a varias regiones del país, el cual su aprovechamiento económico ha generado un caos que afecta de manera global el medio ambiente. Decimos que no solo allí hacen afectaciones, ahora con el eventual apoyo económico del G7 y queriendo hacer entender que este hecho es de interés mundial, da la oportunidad para estados diferentes de que quienes integren este bloque húmedo decidan sobre el adecuado aprovechamiento de los humedales, innumerables recursos que ofrece la selva amazónica. De igual manera, Elinor Ostrom, en su libro El gobierno de los bienes comunes, cita para la problemática ambiental mexicana sobre un acuerdo ambiental en la COP16 de Cancún. Asimismo, el presidente de Colombia, Iván Duque, planteaba un pacto de la región de protección para el Amazonas, que resultó ya existente desde 1974. Desde el enfoque del reflexivismo, que Duque precisó un encuentro en la Amazonía colombiana. Cuando hablamos de reflexivismo, recordemos primero el reflectivismo, que corresponde a un debate teórico de sí mismo. Se considera que esta corriente, también denominada postpositivista, no permite la separación entre el sujeto y el objeto de estudio. En este caso vemos cómo las políticas que debe tomar el gobierno están correlacionados con la selva amazónica y la afectación que puede tener con las demás regiones del país. Entonces, abarcando el reflexionismo, se puede distinguir la teoría crítica de la aplicación de los principios
de las demás escuelas que quieren participar y tener injerencia en este suceso. Con la presencia del presidente de Perú y Brasil y otros mandatarios de la región, se quieren definir medidas urgentes y así brindar al pulmón del mundo una solución inmediata. Se quiere plantear, al igual que otras formas exitosas del manejo comunitario, los bosques sustentables a lo largo, convirtiéndose al mismo tiempo en vías de desarrollo económico autónomo para las comunidades dueñas de la selva amazónica, aprovechando este hecho coyuntural. Queda este contenido. Se nos acaba el tiempo, tema de bibliografía, igual dentro del video del trabajo va a anexar estas ayudas. Muchas gracias por su atención.